Pues algunos días hemos ido a jugar al ping-pong, al básquet, hemos ido al cine también, otro día hemos ido al Cosmo Caixa, me ha enseñado el otro día a ir en skate. Hay cosas como, yo que sé, con el Cosmo Caixa, ¿no? Que yo lo pienso con toda la ilusión y tal, y luego llega allí y es como, pues no me gusta tanto como, ¿sabes? Que él preferiría, yo que sé, ir a jugar a juegos de mesa y ya está. Y yo es como, jolín, esperaba que te gustara. Pues es súper importante porque, claro, cada vez que hacíamos una quedada, yo y mis podcasts le explicaba todo lo que habíamos hecho y tal. También cosas como que yo veo que a lo mejor le necesita pues, mejorar la autoestima. ¿Cómo lo hago? Pues también me ha dicho un montón de películas o cosas que hacer. Yo soy una persona muy introvertida y tratar con personas a veces me cuesta. Y en este tipo de cosas pues creo que me ayudará a eso, a empatizar y a ponerme en la situación de la otra persona. Puedo vivir en otra realidad muy diferente, pero intentar entender pues, muchas cosas que hace o dice pues, desde su punto de vista y desde su realidad, que es otra. Que poco a poco que no se estrese con no congeniar el primer momento, porque es todo muy pausado. Obviamente es una relación que no se crea de la noche a la mañana. Él es un niño muy abierto y enseguida, pero otros, yo si hubiese sido esa niña probablemente habría sido súper cerrada y habrías conseguido una palabra mía después de, no sé, 5 quedadas. Pero que con calma y que seguro que al final acaban congeniando y llevándose súper bien.